Bueno, todos sabemos, es bien sabido que cuando José Ortega y Gasset se licenció en Filosofía y Letras, tuvo dudas de si dedicarse a la filosofía o dedicarse a la filología y, por tanto, a la literatura. Se habló ayer de esto. Finalmente se decantó por la primera, por la filosofía, pero cultivó la crítica literaria y lo cierto es que algunas de las obras fundamentales de las letras hispánicas fueron fundamentales como sustento de su pensamiento. En este sentido, Esmeralda Balaguer, aquí presente, expone cómo desde Meditaciones del Quijote, y la cito, se vislumbra esta tensión entre su vocación de hacer filosofía y la necesidad de hacerla desde la literatura. Bueno, fue precisamente en Meditaciones del Quijote cuando Ortega reflexionó por primera vez sobre los géneros literarios. Allí lo hizo en la meditación primera, tratando de responder a la pregunta ¿qué es una novela? Y en contra de lo que decía Benedetto Croce, él defendió la existencia de los géneros literarios y decía que para definirlos había que tener en cuenta la unión, la fusión de contenido y forma. Decía asimismo que cada época se caracteriza por un género literario determinado y que, por ejemplo, el XIX fue sin duda el siglo de la novela. Bien, mi intención aquí es hablar de géneros literarios en Ortega, pero no desde luego desde Meditaciones del Quijote, sino desde dos obras que escribió hace ahora aproximadamente 100 años. Por un lado, la deshumanización del arte e ideas sobre la novela, que se publicó en 1925 y por lo tanto el año pasado fue su centenario. Y por otro lado, la más desconocida, Espíritu de la letra, que se publicó en 1927 y por tanto el año que viene es su centenario. Bueno, persigo dos objetivos. Por un lado, tratar de mostrar cómo existe una continuidad, siempre desde la perspectiva de los géneros, cómo existe una continuidad entre deshumanización e ideas y espíritu de la letra. Y cómo la segunda corrobora ideas, aspectos de la primera, aunque también matiza algunos. Y por ello voy a partir de la segunda, voy a partir de textos de espíritu de la letra, porque así además empezamos ya la conmemoración, que la deshumanización ya lo celebramos de sobra el año pasado. Entonces es mi primer objetivo, ver si existe esta continuidad desde la perspectiva de los géneros. Y el segundo objetivo es algo de lo que también hablamos ayer, tratar de mostrar cómo Ortega, una vez más, también hablando de géneros literarios, lanzó algunas ideas tremendamente iluminadoras que después fueron desarrolladas por algunos de los mejores teóricos de la literatura del siglo XX. Esos son los dos objetivos que persigo. Bueno, en cuanto a las dos obras, creo que no es necesario que se presenten, pero por si acaso, Deshumanización del arte e ideas de la novela, sobre la novela, se publicó en 1925 y recoge una serie de textos que previamente había publicado en el diario El Sol. Y como ustedes saben, en esta obra lo que va a intentar hacer Ortega es tratar de explicar el llamado arte nuevo, el arte de vanguardia en todas sus manifestaciones. En cuanto a Espíritu de la letra se publicó en 1927 y recoge también una serie de artículos de carácter literario, todos ellos, que había publicado previamente entre el 26 y el 27 en los folletones del Sol. Como les he dicho, voy a empezar por Espíritu de la letra, o me voy a basar en Espíritu de la letra, y concretamente, en tres textos de Espíritu de la letra para hablar de tres géneros. Para hablar de poesía, me voy a centrar en el artículo titulado Góngora 1627-1927. Para hablar de novela, en el artículo titulado El obispo leproso. Y para hablar de memorias, porque Ortega también se introduce en el género memorias, en el artículo titulado Sobre unas memorias. Y además voy a seguir este mismo orden. Por lo tanto, voy a empezar con poesía. Vamos a ver, poesía. Bueno, lógicamente, si Ortega escribe un artículo titulado Góngora 1627-1927, fue su manera de hacer también su particular homenaje al tercer centenario de la muerte del poeta cordobés Luis de Góngora, que, como saben, dio lugar a la famosa generación del 27. Bien, antes de meterme a hablar de poesía y de Góngora, lo que dice sobre Góngora, quiero dejar bien claro que en Espíritu de la letra se va a centrar también en obras del siglo XX,
y que la visión de la literatura de Ortega en Espíritu de la letra y por tanto de los géneros literarios es la misma que deshumanización. O sea, va a decir aquello de que la literatura del siglo XX no debe tener contenido humano, que no debe ser una plasmación directa de la realidad, sino que debe abordar la realidad desde el costado, desde el tamiz, desde el cedazo, desde la metáfora, llámenlo como quieran. Bueno, ¿qué dice de Góngora, de Luis de Góngora, en este artículo? Lo primero que dice de él es que Góngora cultivó dos tipos de poesía, la poesía popular y la poesía culta, pero lo bonito es cómo dice las cosas. Y dice esto de la siguiente manera. He introducido algunas citas, les voy a ir indicando las citas. Esta es la primera, dice: Góngora crece a la vez en dos sentidos opuestos. Niega lo intermedio por impuro. Se entrega a lo suprarreal del cultismo y a lo infrarreal de la inspiración plebeya. ¿Por qué es interesante esta cita? Pues porque automáticamente nos lleva a la deshumanización del arte a través de estos dos conceptos, lo suprarreal y lo infrarreal, más allá de lo real. Lo que pasa es que recuerden que en la deshumanización los utilizaba para referirse a la narrativa de Marcel Proust, de James Joyce y a Gómez de la Serna, aquí para referirse a Góngora. Dice después que la poesía de Góngora es creación, eufemismo, imagen. Es eludir el nombre cotidiano de las cosas y mediante un rodeo inesperado ponernos ante el dorso nunca visto del objeto de siempre, una vez más, yendo más allá de lo real y aludiendo a la metáfora. Y dice a continuación, y esta es la segunda cita: poesía no es naturalidad, sino voluntad de amaneramiento. Y en ocasiones es tan amanerada que se hace ininteligible, dice. Considera que el primer gran poeta con esa voluntad de amaneramiento, entre muchas comillas, fue el gran Dante. Lo dice así: Dante es la primera potencia. Y dando un salto de tiempo, alude a continuación a Mallarmé, a Stéphane Mallarmé, y dice: siglos después había de volver a rozar la misma esfera con Mallarmé. Una nueva alusión a la deshumanización del arte. Ya sabemos que Stéphane Mallarmé es uno de los poetas más aludidos en la deshumanización, que de él dice aquello de que con él empieza el poeta y termina el hombre, y comenta que Mallarmé comenzó a liberar la poesía de materia humana, ¿lo recuerdan? Es decir, que empezó a hacer una poesía no humana, que empezó a hacer una poesía deshumanizada, como dice el título de la obra. Bueno, pues considera que Góngora también hace poesía no humana, pero lo dice con estas palabras. Tercera cita: Góngora, maravillosa poesía de nuestro pueblo inhumano. ¿No es inhumana la pura fruición en el puro mineral de la imagen? Supongo que intuirán por qué he introducido esta cita, porque no utiliza el concepto deshumanizado, no utiliza el concepto de deshumanización, lo sustituye por el concepto inhumano. Dice no humano o inhumano. Bueno, podríamos después hablar sobre esto, pero ya sabemos que Ortega fue tremendamente criticado por este concepto, el concepto de deshumanización, desde el mismo 1925, y que parece que trató de evitarlo. Bueno, creo que esta es la primera muestra, ¿no? En 1927. Voy a seguir hablando de novela. Aquí me voy a extender un poquito más. Bueno, me voy a centrar en el texto titulado El obispo leproso, que en realidad es el título de una novela de Gabriel Miró, de la cual Ortega va a hacer una crítica. Este artículo es una crítica literaria del obispo leproso de Gabriel Miró. Pero antes de meterme en lo que dice sobre el obispo leproso, algunas reflexiones que hace Ortega sobre el género novela. Bueno, lo primero que dice es que es mal lector de novelas. Lo dice así: reconozco que una de mis limitaciones consiste en ser un pésimo lector de novelas. Me falta paciencia, docilidad y no sé cuántas cosas más. En resumen, que casi siempre me aburro. Esto ya lo había dicho en la deshumanización y ideas. Ahora, sobre todo, voy a hablar de ideas. Allí decía, concretamente, que reconocía ser bastante indocto en el género de la novela, pero que le daba igual porque iba a opinar sobre el mismo. Le daba exactamente igual. En Ideas sobre la novela, Ortega hablaba de decadencia del género, no sé si lo recuerdan. Estamos hablando de la novela del siglo XX. Atrás ha quedado la novela del XIX, naturalista y realista. Y hablaba de decadencia del género. Hablaba de escasez de nuevos temas y de que las novelas del XX producían aburrimiento en el lector. Bueno, pues en Espíritu de la letra introduce una cita que no tiene nada que ver con esta.
que la matiza o la contradice o bueno, es la primera, la voy a leer y ya luego saco conclusiones. Dice así: probablemente es la novela el único género literario que hoy existe. Lo demás que se escribe no pertenece a género alguno. Es pura extravagancia, en el buen sentido de la palabra, en el malo y en el etimológico. La dignidad, el rango estético de la novela estriba en ser un género, por tanto, en poseer una estructura dada, rigurosa, inquebrantable. Bueno, de esa cita yo he sacado, entre otras, 3 ideas claras. Primero, la defensa del género novela por tener una estructura clara. Es decir, por tener unas normas concretas que se deben cumplir. Esa es la primera idea. La segunda, el cierto menosprecio o crítica a otros géneros, entre ellos la poesía y el ensayo, y lo dice, género que él cultiva. Y la tercera, me llama la atención, que en cierto modo contradice o completa la definición de género literario que había dado en Meditaciones del Quijote. Recuerden que allí había dicho que el género literario se debía definir por la fusión de contenido y forma. Y aquí está dando más peso a la forma, desde el momento que está diciendo que un género es género cuando tiene una estructura. Ya sé que el concepto de estructura es importantísimo. Estoy hablando en Ortega, estoy hablando de géneros literarios. Ya es cuando después pasa a hablar del obispo leproso. Y aquí también introduce ideas interesantísimas. Y bueno, y dice que, aunque admira a Miró, considera que el obispo leproso es una mala novela. Dice que no es una buena novela. Y dice que es una mala novela porque no es verosímil en la creación de los personajes. Y aquí se mete una reflexión sobre la verosimilitud, que por cierto es muy aristotélica. Esmeralda es muy aristotélica, que es una reflexión que podría estar sacada de la poética de Aristóteles. Y dice lo siguiente, a ver si me sé explicar. Dice que lo verosímil, que la verosimilitud en una ficción, y por tanto en una novela, porque una novela para que sea novela tiene que ser ficción, que la verosimilitud en una ficción y en una novela no tenemos que medirla desde parámetros de la realidad, de nuestra realidad, de esta realidad. O si se prefiere, que lo verosímil no es lo verdadero. Y por eso dice que puede haber novelas y ficciones que sean inverosímiles pero creíbles, pero que de la misma manera puede haber novelas y ficciones que sean verosímiles pero increíbles. Un ejemplo típico para que se comprenda. Desde nuestro parámetro de la realidad es inverosímil y por tanto no inverosímil, es imposible que una persona una mañana se levante convertida en insecto. Sin embargo, leemos la Metamorfosis de Kafka y desde la página 1 nos creemos del todo que Gregor Samsa se ha convertido en insecto. ¿Por qué? Porque la novela está bien hecha. Porque la novela es congruente. Eso es lo que está diciendo Ortega. Y lo dice en esa segunda cita maravillosa que leo. Lo que suele llamarse inverosimilitud no es un inconveniente en el género novela. Basta con que haya congruencia. La verosimilitud estética es la congruencia interna del microcosmos creado por el autor, no la coincidencia del libro con el detalle del mundo que hay fuera. Es maravillosa esta cita. Bueno, pues vuelvo al obispo leproso. ¿Qué es lo que dice? Que es mala novela porque no es verosímil. Porque no es verosímil en la creación de los personajes. ¿Y qué es lo que pasa, según él? Que Miró ha creado personajes verosímiles, pero desde parámetros de la realidad. Es decir, ha creado personajes verdaderos. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Y pone el ejemplo con el obispo protagonista, que es un jesuita. Dice, cuando un lector lea a ese jesuita, es que está viendo al típico jesuita, al prototipo de jesuita, a un jesuita que nos podríamos encontrar aquí mismo, en aquella época, evidentemente. Y no es creíble, pero no es creíble porque no es congruente después, porque no hay una congruencia en el lenguaje y en la actitud de ese jesuita. Es decir, ha creado un jesuita verdadero, pero no ha creado un jesuita verosímil. Y por eso falla la novela. Y por eso falla, y también porque recuerden, la literatura y por tanto la novela no es plasmación directa de la realidad, que es lo que está haciendo Miró. ¿Qué es la novela? La había definido maravillosamente bien en Ideas sobre la novela, con 3 adjetivos preciosos. Decía, novela género hermético, novela género tupido, novela género moroso. ¿Por qué género hermético?
decía, porque en una novela se crea una ficción que es otra realidad, que debe ser totalmente ajena a nuestra realidad, hermética a nuestra realidad. Por eso es un género hermético. ¿Por qué género tupido? Porque el lector, desde el momento que se mete en esa ficción, en esa novela, se tiene que introducir en esa otra realidad, en esa ficción, en ese microcosmos y olvidarse, como si estuviera tupido, de la otra realidad. Es decir, aquí Ortega, con lo del género tupido, está hablando de un pacto entre autor y lector, que es el llamado pacto ficcional en la teoría literaria. Está diciendo, tú lector, desde el momento que te metes en esta novela, te tienes que creer esta ficción, pero desde dentro de la ficción, y te tienes que olvidar del mundo real. Ojo, si está bien hecha, si es congruente. Y por último dice, género amoroso. ¿Por qué? Porque la novela del siglo XX, estamos siempre hablando del siglo XX, está escrita a tempo lento. Proust, o sea, hablábamos antes de Proust. Está escrita a tempo lento, a tempo retardado. Lo importante no es la acción, lo importante no es la aventura, lo importante no es lo que se cuenta. Lo importante es mostrar los acontecimientos y mostrar, sobre todo, los personajes. Mostrarlos, no describirlos. Miró los había descrito, por eso fallaba la novela. Bueno, y aquí es cuando llego al segundo objetivo que perseguía, que les he dicho que consideraba que con estas dos obras, Ortega, una vez más, lanzaba algunas ideas que se adelantaban a algunas de las teorías literarias del siglo XX más importantes. Esta no es. Se me ha saltado una diapositiva, lo siento. Bueno, es igual, la cuento. Ortega se adelanta, por un lado, y ayer lo hablábamos también, a las teorías de la estética de la recepción, que se basan en el lector. Pero Ortega también se está adelantando a las teorías de la ficcionalidad y de los mundos posibles de Lubomir Dolezal. ¿Por qué se adelanta a las teorías de la estética de la recepción desde el punto de vista de los géneros literarios? Bueno, bien sencillo, porque se está diciendo que la novela es un género amoroso que muestra a los personajes y muestra los acontecimientos. Esto va a implicar un mayor esfuerzo al lector. Esto va a implicar un mayor esfuerzo al lector. Lo dice así, además, lo voy a leer. El lector se ve forzado a reconstruir entre vacilaciones y correcciones, temeroso siempre de haber errado, el perfil definitivo de estas mudables criaturas. Esto es exactamente lo mismo que el lector implícito de Wolfgang Iser. Exactamente lo mismo que ese lector implícito de Wolfgang Iser, teórico de la estética de la recepción, que lo definió en los años 60-70. Bueno, pues ese lector al que el autor se está dirigiendo, que considera un lector inteligente porque tiene que llenar los huecos que deja en una obra el lenguaje literario por ser literario. Entonces, Ortega ya lo estaba diciendo antes, pero también se está adelantando a la teoría de Lubomir Dolezal de la ficcionalidad y los mundos posibles, que la propuso en los años 90 del siglo XX. Bueno, desde antes, pero en los años 90 escribió una obra al respecto. ¿En qué consiste? Lo voy a resumir muchísimo. Dice Dolezal que toda ficción, todo mundo ficticio, él lo llama mundo posible, tiene que tener dos rasgos que lo definen. Primero, autonomía. El mundo ficticio es autónomo. ¿Autónomo de qué? Del mundo real, del mundo que está fuera. Segunda característica, coherencia. Ese mundo ficticio propio, ajeno al real, tiene que tener una coherencia y estar bien construido. Es decir, exactamente lo mismo que había dicho Ortega en Espíritu de la Letra. Bueno, ya que he hablado de pactos, voy a concluir con el último de los géneros al que me quiero dedicar. Ortega habla también del género memorias en un artículo que se titula Sobre unas memorias, que es una crítica literaria sobre una obra que es el diario de una mujer de 50 años de la marquesa de La Tour du Pin. Bueno, antes de decirles lo que comenta Ortega sobre el género memorias, quiero hacer alguna puntualización y definir el género. Saben que el género memorias, como el género autobiografía, es un género del yo. Es un género escrito en primera persona y en el que el autor cuenta su vida. La diferencia entre autobiografía y memorias es muy sencilla. La autobiografía se cuenta la vida completa. Las memorias el autor cuenta un aspecto reseñable de su vida. Por ejemplo,
Voy a poner un ejemplo muy malo, pero ya que estoy en Brasil, las memorias de Pelé como futbolista. Es horrible, pero ya me entienden, ¿no? Vale. Entonces, hay un teórico, un teórico francés, que en 1975 trató de explicar estos géneros autobiográficos en una obra que se titula El pacto autobiográfico. Este teórico es Philippe Leyen. Bueno, y en el pacto autobiográfico define los géneros autobiográficos porque deben cumplir precisamente con ese pacto autobiográfico. ¿En qué consiste? Es algo sencillísimo. Dice Leyen, en toda obra autobiográfica, autor, narrador y personaje tienen el mismo nombre, son la misma persona y tienen que tener la misma voz. Y cuentan su vida desde ese yo. Hasta aquí bien. Vamos a ver qué dice Ortega sobre las memorias. Lo primero que dice Ortega sobre las memorias es que es un género muy francés. Dice que los franceses han sido maestros en el cultivo de las memorias y que en España se ha cultivado menos. Pero dice que a veces los autores de memorias, no voy a decir memorialistas que puede llevar a la confusión, los autores de memorias fallan al adoptar un punto de vista. Porque comenta que muchas veces adoptan el punto de vista del historiador. Es decir, que el autor de memoria se convierte en historiador, que quiere ir al dato concreto, al dato objetivo, a la fecha concreta. Y dice, ese punto de vista va a fallar. Lo dice, el memorialista corre siempre el riesgo de dejarse absorber por una perspectiva histórica. Si el memorialista se convierte en historiador, falla. ¿Por qué? Es sencillísimo. Porque unas memorias, tal y como su propio nombre indica, se basan en la memoria. Y la memoria falla. Nuestra memoria falla, nuestra memoria nos miente constantemente. Por tanto, ese no es el punto de vista que se debe adquirir. ¿Cuál es el punto de vista que debe adquirir un autor de memorias? Bueno, pues lo dice en esta cita que también me parece maravillosa. Dice, es condición del género memorias que el autor se mantenga fiel a su punto de vista, precisamente por ser caprichoso, es decir, subjetivo e individual. Quizás sea un poco forzado, un poco tirado de los pelos, pero yo cuando leí esto me vino a la cabeza automáticamente el pacto autobiográfico de Leyen. Bueno, concluyo. He perseguido dos objetivos en esta comunicación. El primero era tratar de mostrar la continuidad entre espíritu de la letra y deshumanización e ideas. Y creo que es evidente que la existe, hay mucha cercanía además de fechas, pero hay matizaciones. Primero, en espíritu no utiliza ya el concepto de deshumanización. Segundo, introduce ese matiz sobre el género novela que me parece muy interesante, este cumplimiento de la estructura. Y tercero, habla de memorias, que no lo hacía en la deshumanización. Y en cuanto a mi segundo objetivo, pues les he dicho que Ortega lanzaba ideas que se adelantaron a las teorías del siglo XX. Se adelantó también desde los géneros literarios a la estética de la recepción, se adelantó a la ficcionalidad y los mundos posibles de Dolezal y se adelantó también, en cierto modo, a Philippe Leyen y su pacto autobiográfico. Con lo cual, sí, Ortega se decantó por la filosofía, pero estoy segura que si se hubiera decantado por la filología y por la literatura, habría sido también un magnífico teórico de la literatura del siglo XX. Gracias.